la tengo con Jorge Mendoza. Ahí sí llegó el profe. ¿Es Jorge Mendoza? No, el profe Marcelo. Hola, No, es ¿Cómo profe. se llama? Marcelo Roja, algo así. Marcelo Rojas es mi nombre. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, Hola, profe. Buenas. Estamos, se llama Profe, Introducción a la Minería y Metalurgia, por si acaso. profe, Dígame. antes de empezar quería decirle que yo supone que usted me llamó, pero yo creo que tengo clases con la otra profe. Y ahora tengo física yo a las 2. Entonces, Ya, pues. Ahí se va para... chao. Chao, que le vaya bien. Ya. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Obvio. Estoy en Ya, clase. Lo que pasa es que a mí me llegó el profe, me llegó el correo de la profe Dania, Ya, que tenía clases con ella en la mañana. Y el tema es que yo me metí en la mañana a su clase y ella tenía una lista A y B. ya. Y el tema es que yo soy lista A. Y ella tenía lista B y yo en su lista B yo no salía. Entonces me dijo que si yo era lista A, tenía clase con usted, que usted se supone que es Marcelo. Sí. Y yo quiero saber si yo salgo en su lista o no. Igual. A mí no me ha llegado ninguna Igual, lista. profe. No me ha llegado ninguna lista. O sea, ¿usted le envió el correo a todos los alumnos? Sí, pues a todos los alumnos que yo tengo en introducción, que aparecen en mi... Lo que pasa es que hay dos introducción, dos paralelos. Yo tengo un paralelo y a ese le envié, pues. Pero no Pero, profe, sé... ¿y no tiene la lista de ese paralelo? A ver, déjame ver. Porque ahí podemos ver. Ya, chiquillos, bienvenido al primer ramo propiamente de la carrera. Se llama Introducción a la Minería y Metalurgia. Se supone que aquí van a ver los tópicos y los conceptos básicos para que después puedan acceder a los ramos más de especialidad como es perforación y tronadura, carrillo y transporte, métodos de explotación, que son de la rama minería, y otros ramos como conminución, concentración de minerales, ¿cierto? Que son los ramos más propios de el área metalúrgica. Entonces yo ahora les voy a mostrar un PPT, un PowerPoint, ¿cierto? Para que tengamos una idea. Profe, Dígame. tenemos clase hoy día, ¿qué otro día más? ¿Conmigo? Sí. Al tiro les digo. Jueves a las 8:45. Jueves a las 8:45. ¿Ya? Los que obviamente no les choca el horario, el jueves a las 8:45 deberían de tener conmigo. Los que salieron ahora, ¿cierto? Porque tienen elementos de matemática o física, obviamente no les toca conmigo porque los horarios están hechos para que nos choquen los horarios. A lo único que le puede chocar el horario es a alguien que tenga por segunda el ramo, nada más. ¿Ya? Pues me imagino que la mayoría de ustedes son mechones. Voy a abrir un... Profesor, una pregunta. Dígame. ¿La clase usted la sube a algún lugar Al qué? aula. ¿Al aula? Todo es por el aula. Todo Ya. es por el aula. Yo tengo mi canal, obviamente, de YouTube, que me permite subir los videos y después yo los pongo el link en el aula. Ya. El link en el aula, ¿ya? Ujú. El Vale. link para que se conecten a la clase que por a veces motivo quieren repasar o que no tuvieron la oportunidad de escuchar. ¿Se entiende? Sí, profe. El médico. Y ahora vamos a ver el primer PowerPoint. Siempre los inicios de semestre son un drama, ¿ya? Porque hay choque de horario. Por ejemplo, en este momento, si estuviéramos en la universidad, lo más probable es que tuviéramos choque de sala y llegarían dos profes a una misma sala. Es común eso, que hayan problemas al principio. Pero después de 1 o 2 semanas ya debiera estar todo ordenado.
ahora con mayor razón que es la primera vez que estamos haciendo el inicio semestre y las clases online. Todos somos nuevos en esto. Ya voy a compartir la pantalla con el PowerPoint. Ya, este es el primer PowerPoint de este ramo, ¿cierto? Que se llama Introducción a la Minería y Metalurgia. Mi nombre, como les dije, es Marcelo Rojas Vidal. Lo primero que tenemos que dilucidar, yo no sé si algunos vienen de algún colegio industrial, de Calera, o de Petorca, o de Cabildo, o de los Andes, donde quizás ya conozcan algo de lo que es minería. Otros pueden que vengan de algún liceo que no dieron nada de minería y metalurgia. Otros pueden venir de un liceo, perdón, un industrial que le haya enseñado la parte metalúrgica. Entonces, lo primero es dilucidar, ¿cierto?, qué es la minería. ¿Por qué estamos acá? Lo primero que hay que entender es que la minería es un negocio rentable. Si no fuera un negocio rentable, yo no hubiera estudiado ingeniería en minas, ustedes tampoco estarían en esta carrera. O sea, la minería, lo primero que tenemos que entender es que es un negocio, ¿ya? Ya sea para el Estado o para una empresa privada. En nuestro país, cualquiera que tenga los recursos puede explotar una mina con los permisos adecuados. La clave es tener los recursos, ¿ya? Se supone que todos los yacimientos pertenecen a la República de Chile, pero uno pide permiso a través de una concesión de exploración primero, y después una concesión de explotación. La concesión de exploración es para mover cierto tonelaje, el mínimo, para ver si realmente hay un yacimiento que valga la pena explotar. Estoy resumiendo rápidamente el tema ya. Después, una vez que ya tengo ratificado que es posible explotar ese yacimiento, que vale la pena, que hay recursos mineralógicos valiosos y que me van a pagar los gastos de explotación, recién yo tengo que elevar una solicitud de concesión de explotación. Como le digo, cualquier chileno puede hacer eso, o extranjero. Los yacimientos propiamente tal son de Chile, pero quien puede explotar puede ser un chileno o un extranjero. Como Chile no es un país infinitamente rico, ¿cierto? Tampoco somos pobres, no hemos podido explotar todos los yacimientos que en un principio explotaban, por ejemplo, los norteamericanos, antes de que Codelco pasara a manos del Estado. Antes que las minas de Codelco pasaran a las manos del Estado, me habían dicho. La mayoría eran minas extranjeras hasta que se nacionalizó el cobre y pasaron al Estado, pero en ese tiempo habían 5 minas, básicamente, que estaban siendo explotadas. Estamos hablando de Chuquicamata, El Salvador, El Teniente, ¿cuál otra más? Bueno, La Fundición, ¿cuál otra mina? Chuqui, El Salvador, Los Andes siempre fue explotado por chilenos, El Teniente. Básicamente, Profe, dígame. ¿las faenas también son consideradas como mineras? ¿A qué te refieres las faenas? Las faenas que trabajan minerales también, o como por ejemplo el litio. Sí, son mineras, compañías mineras. Ah, ya. Se supone que nosotros lo que más tenemos en Chile actualmente es cobre todavía. Tenemos el 30% de las reservas del mundo de cobre, aproximadamente. Pero también tenemos grandes reservas, la mayor parte, de litio. Y hoy en día tiene un auge especial por el tema de las baterías de litio, ¿cierto? Que van a necesitar los automóviles eléctricos. Pero está todavía en pañales, digamos, el mercado. Nosotros básicamente también se conceden concesiones para explotar el litio. Pero es bien distinta la explotación del litio a la explotación del cobre o el oro o la minería metálica en general.
Generalmente nosotros le damos más énfasis en las carreras a la minería metálica, pero también hay minería no metálica. En el caso del litio se habla de minería no metálica. En el caso del salitre, también minería no metálica. A pesar de que el litio, Li, es un metal. Ojo con eso. ¿Ya? El calcio también es un metal, pero generalmente está asociado a una sal. Entonces hablamos de, como estamos sacando una sal que tiene litio o una sal que tiene calcio, hablamos de minería no metálica. Pero, por ejemplo, nuestro esqueleto, un fémur, por ejemplo, es tremendamente resistente y duro y puede partir fácilmente una barra de acero, dependiendo obviamente de su dureza, de su competencia. Por eso ustedes ven karatecas que de repente quiebran bates de béisbol con la canilla o cosas por el estilo. Tenemos una estructura, si bien es biológica, pero está asociada a un metal, que es el calcio, ¿ya? Entonces, lo primero es dilucidar qué es lo que es la minería, como les decía. Ahí vemos una imagen de qué es lo que es la minería antiguamente, cómo era la minería antiguamente. ¿Ustedes qué pueden destacar de esa imagen? ¿Qué pueden destacar de esa imagen, chiquillos? Están trabajando a subsuelo. Están trabajando en minería subterránea, perfecto. Se ve fortificación, ¿cierto? Están levantando madera para que el cerro no se les venga encima. Se Lo ve precario que era. eso, lo precario. La minería era muy precaria hace 50 años atrás, ¿ya? Los últimos 50 años se ha modernizado, entre comillas, y han comenzado los elementos de seguridad, elementos de protección personal, los EPP, elementos de protección personal. Pero antes, como ustedes ven, a duras penas tenían un sombrero, porque no era un casco eso. Obviamente no tenían zapatos de seguridad, no tenían guantes, no tenían antiparras o lentes de seguridad. Ese hombre que está picoteando ahí le puede saltar una esquirla, ¿cierto?, de roca en el ojo y quedar ciego, o a lo menos momentáneamente herido y no puede seguir trabajando. Entonces la minería era muy precaria. Había una tasa de accidentabilidad alta. Y en general cuando comenzó la revolución industrial, porque la revolución industrial como que le da un auge a la minería, ¿ya? La minería siempre ha existido, desde que el hombre existe, ¿cierto? Desde antes de los romanos, desde antes de los griegos. Siempre ha existido la minería, siempre se ha buscado los metales y los no metales para construir herramientas. Por ejemplo, para unir rocas, se han utilizado elementos parecidos al cemento desde la época de los romanos o antes incluso, que obviamente también tiene que ver con la minería. Por eso existe la calera, ¿cierto? La ciudad de Calera viene de cal, se sacaba cal de ahí, que es uno de los elementos necesarios para obtener cemento. Por eso está una empresa importante de cemento en La Calera, o cerca de La Calera. Lo mismo ocurre con Polpaico y otras zonas. Nosotros no partimos con el cobre, ¿no? Tampoco partimos con el salitre. Los primeros yacimientos que fueron explotados por los hombres que llegaron al territorio de Chile, porque los primeros en llegar fueron los nativos, ¿cierto? Que no eran nativos tampoco, aquí en América no, el hombre no nace en América. Llegó, ¿cierto?, a través del paso de Bering, en las dos glaciaciones que hubieron. Se entiende que los que llegaron fueron personas de la etnia mongol, ¿ah? Los que, por eso todos son como medio achinaditos, la mayoría de los nativos, porque en el fondo los primeros que llegaron acá, si se puede decir así, son los chinos. Los chinos o los mongoles, que están en la parte de arriba de China, que tenían los mismos rasgos que los chinos, y cruzaron, ¿cierto?, ya está más que comprobado, ¿cierto?, el estrecho de Bering, que está con hielo, buscando, eran recolectores, cazadores, buscando una mejor vida, y así fueron poblando América, hace unos 10.000 años atrás, según los estudios, 10.000, 12.000 años. Entonces todos tienen un mismo origen, los mayas, los incas, los mapuches. Por eso uno, si compara un
un esquimal actual con los onas, con los yaganes, las fotos que hay, se da cuenta que tienen los mismos rasgos, pómulos elevados, ojos achinados. Se ve que es un mismo pueblo que fue migrando cada vez más al sur. Bueno, obviamente empezaron a tener diferencias dialécticas, porque no llegaron de un solo guaracazo, como se dice, sino de a poco. Entonces fueron cambiando su lenguaje, pero muchos tienen raíces comunes en su dialecto. ¿Qué otra cosa le iba a decir respecto a eso? Bueno, ellos empezaron a encontrar cobre, había mucho cobre acá en Chile, plata, que era fácilmente manipulable, maleable, porque la plata y el cobre son maleables, entonces empezaron a hacer instrumentos. Antes de la era del bronce, está la era del cobre. Lo primero que se encontró fue el cobre, el oro y la plata de forma nativa. ¿Qué significa eso? Que se podía llegar y golpear sin hacer una refinación previa. Entonces lo primero fue el cobre, después se llegó a la era de bronce, a la era del hierro, ¿cierto? Que básicamente no se empezó a trabajar hierro, sino acero, porque se trabajaba en fragua, ¿cierto?, al carbón, y la fragua al carbón permitía que el hierro, a través de la combustión, también adquiriera carbón en su constitución. Entonces, Profe, ¿sí? ¿cuándo se crearon las aleaciones? ¿O cuándo se empezó a usar el método de aleación? Bueno, desde la era del bronce. Si buscas tú cuando comenzó la era del bronce, ahí recién empezaron las aleaciones. El bronce es estaño con cobre. Estaño con cobre. Entonces vemos que la minería era muy precaria, pocas medidas de seguridad, pero hubo un auge de la minería, una necesidad de extraer mayor cantidad de metal cuando empieza la revolución industrial, ¿ya? Cuando empiezan a existir máquinas a vapor, en las textiles, en los ferrocarriles, se empezó a necesitar consumir acero, cobre, hierro, obviamente, ¿cierto? Que el hierro es la materia prima principal para obtener acero. Entonces empezó una búsqueda de metales para abastecer la necesidad creciente, ¿cierto?, de la maquinaria de la revolución industrial. Entonces, junto con la revolución industrial también empiezan a haber accidentes, porque la gente se empieza a enfrentar a máquinas y a nuevos peligros, a nuevos riesgos. Y ahí nace también la prevención de riesgos. Entonces, la prevención de riesgos nace a raíz de la revolución industrial. La revolución industrial dispara la minería y su explotación más masiva, no tan artesanal como antes, y eso hace que empiecen a haber mayor accidentabilidad y eso hace que nazca de alguna forma la prevención de riesgos, ¿ya? Entonces, hace 50 años atrás, como les decía, todavía, bueno, y hoy en día, esa imagen que ustedes están viendo ahí, hay mucha gente que todavía trabaja así, en Chile, en Perú, en Bolivia especialmente, en China, hay gente que todavía trabaja así, que son los pequeños pirquineros, ¿cierto? Los pequeños mineros, microempresas. A veces un puro viejo tiene la concesión de una mina y la explota él solo, o él con su hijo, o él con un amigo. Entonces muchos trabajan todavía de forma precaria, pero la idea es erradicar, no la minería, no la pequeña minería, sino erradicar la minería precaria, ¿ya? ¿Cómo? Capacitando a la gente. Ustedes después el día de mañana pueden estar a cargo de una pequeña minera y capacitar en formas más seguras de trabajo, en crear procedimientos de trabajo, en supervisar que las cosas se hagan como corresponde, de acuerdo a la normativa vigente, tanto en la parte de seguridad como en la parte medioambiental, ¿ya? De ahí la necesidad de que hayan técnicos e ingenieros en el área minera. Entonces, lo primero que se empezó a explotar en Chile, el cobre, el oro por parte de los nativos, y los españoles obviamente cuando llegaron sabían que, o esperaban que hubiera oro en América, pero el oro está básicamente ubicado en el Perú, ya en el virreinato del Perú.
también buscaron oro acá. Obviamente Almagro, Pizarro llegaron acá tratando de encontrar oro. Encontraron oro, pero no tanto como ellos esperaban. El Marga Marga fue uno de los primeros yacimientos de oro de América, el estero Marga Marga. Se lavaba oro ahí, se sacaba oro chayando con una especie de plato metálico. Y a través de la diferencia de peso, ¿cierto?, del oro, de densidad del oro, se va yendo la arena, ¿cierto?, lo liviano, y va quedando en las canaletas de la chaya oro, ¿ya? En forma de pepitas pequeñas, pepitas grandes. El oro siempre está solo, ¿ya? El oro no se asocia con nadie. No vamos a encontrar sulfuro de oro, óxido de oro, ¿entienden? Siempre está solo. Esa es la gracia del oro. En cambio, sí, vamos a encontrar sulfuros de plata, óxidos de plata, ¿ya? Lo mismo con el cobre, sulfuros de cobre, óxidos de cobre. Es raro encontrar cobre nativo o plata nativa, sobre todo hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros ya explotaron esos yacimientos ricos en plata, como Chañarcillo en Copiapó, ya lo explotaron ya. Ya sacaron todo el cobre que estaba casi nativo quiere decir sin ninguna asociación, ya sea de óxido o sulfuro. Sacaron la plata que había en Chañarcillo, sacaron el oro, el Marga Marga. Si bien todavía podemos encontrar pepitas, es muy difícil, ¿ya? Ahora esas pepitas no nacieron ahí en el Marga Marga, pues nacieron en La Dormida, nacieron en Coyihuay, y producto del arrastre, ¿cierto?, de las corrientes de agua, fueron arrastrando rocas con oro, las rocas se fueron erosionando, y finalmente el oro se tiende a depositar en lugares donde ya el caudal no es tan alto. ¿Se entiende? Y entonces, la primera tarea en minería, como se ve en esa imagen a cielo abierto, es perforar. Una vez que perforo, yo coloco explosivo en la roca. ¿Con qué fin? Con el fin de poder sacar el mineral útil que está asociado al macizo rocoso, a la roca, ¿ya? Uno habla de macizo rocoso. Todo lo que vemos ahí es macizo rocoso. ¿Qué significa eso? Que no es un solo tipo de roca, hay varios tipos de roca, muchos tipos de minerales, uno de mayor cantidad, otro de menor cantidad. Los que no tienen valor económico hablamos de estéril, pero el que tiene valor económico hablamos de mena. La mena es la roca que está asociada con a lo menos un mineral con valor comercial, ya que puede ser cobre, oro, plata, o el mineral que necesitemos, el hierro, en el caso de la explotación del hierro para producir acero. Entonces lo primero es perforar, hacer perforaciones largas, de diámetros que varían de entre 1,5 a 2,5 pulgadas en minería subterránea, pero en minería a cielo abierto estamos hablando generalmente sobre 6 pulgadas de diámetro, tiros que van del orden de los 10 a 15 metros de profundidad. En esos tiros o perforaciones se coloca explosivo, se ponen tacos, o sea, algo que permita que la reacción química violenta, ¿cierto?, que es una tronadura o una explosión que yo genero, se aproveche para quebrar la roca. Si no coloco tacos o algo... ¡Ay, esta huella ya la sé! Ojo, que estamos todos escuchando, amigos. Qué bonito. Ya. Les decía entonces que yo tengo que colocar tacos en los tiros, en las perforaciones, tacos de material inerte, como puede ser arcilla o lodo, algo que no me vaya a humedecer, sí, arena puede ser también, que de alguna forma me afirme y permita que el explosivo, una vez que reaccione violentamente, la tronadura salga hacia abajo, ¿cierto? Y me quiebre la roca. Todo eso, ese material que salió hacia arriba, es producto que no estuvo muy bien taconeado el tiro, ¿ya? Entonces gran parte de la reacción explosiva salió hacia arriba, hacia afuera, se está desaprovechando esa energía. Entonces lo primero es la perforación, después viene la tronadura. La perforación me permite penetrar el macizo rocoso, colocar explosivo,
La tronadura me permite quebrar el macizo rocoso para poder sacarlo y poder tratarlo o llevarlo a una fundición, en el caso que ya esté puro. Hoy en día casi no hay minerales puros porque nuestros ancestros, ¿cierto? El hombre, por lo menos hace 10.000 años que estamos explotando los yacimientos. Por lo tanto, hoy en día los yacimientos que quedan son de muy baja ley en relación a los que explotaban nuestros abuelos o tatarabuelos, ¿ya? Ellos ya explotaron los yacimientos de alta ley. Entonces, hoy en día tenemos yacimientos de baja ley. Entonces, el negocio es explotar mucho, producir mucho para obtener un valor comercial útil. Los pirquineros no, los pirquineros trabajan en minas pequeñas, pero todavía con buena ley, ya porque ellos sacan muy poca cantidad. Por lo tanto, esos yacimientos pequeños no pueden ser explotados por grandes mineras, porque son pequeños, y los explota 1, 2, 3 viejos, no más que eso. En minería hablamos de los viejos y las viejas, ¿ya? Bueno, no crean que yo me creo lolo, y por eso me refiero a viejos y viejas. Uno habla de la vieja que está allá, o el viejo que está acá. Esa es la forma típica de hablar del minero. Profe, Dígame. o sea que primero se hace la perforación, que es hacer un hoyo, y después la tronadura, que es la explosión. Sí. Ah, bien. Después viene otra operación que se llama carguío y transporte, ¿ya? Una vez que yo trono el mineral, queda el mineral diseminado a distinta granulometría ahí encima, ¿cierto? Ya sea a cielo abierto o minería subterránea, tengo que sacarlo de ahí. Entonces para eso entran equipos de carguío. Cargan el mineral y lo depositan, si es que las distancias son cerca, en un punto de acopio. Pero finalmente ese mineral tiene que ser transportado, por eso se llama perforación y tronadura, y después viene el carguío y el transporte, que es otro ramo, carguío y transporte. Y perforación y tronadura también es un ramo. Entonces hay varias operaciones unitarias, si se puede decir, pero las principales son perforación y tronadura y carguío y transporte. Entonces, después llegan equipos que cargan ese mineral quebrado o estéril quebrado y es transportado, si es estéril, a botaderos, si es mineral, a las plantas de tratamiento. Ahí vemos un rajo, ¿cierto? Este rajo está abandonado. Y se ve claramente una veta, ¿cierto? Esa parte amarilla es como la veta. Entonces se tuvo que abrir todo esto para obtener principalmente lo que está en el centro del yacimiento. Lo demás es estéril, pero para explotarlo de forma como un rajo, como forma de circo romano, ¿cierto? Se tiene que hacer de esta forma. Todos esos como escalones se llaman bancos. Y esos bancos le dan cierta estabilidad y cierta seguridad al rajo. Si no hubieran bancos, ¿cierto? En cualquier momento pueden haber desprendimientos, y los desprendimientos de arriba van a llegar hasta el fondo. Los bancos me permiten que si hay un desprendimiento ahí donde estoy mostrando el mouse, llegue hasta ahí o a lo más al segundo banco, pero no siga destruyendo todo hacia abajo. Entonces los bancos me permiten llevar los equipos y me dan seguridad, estabilidad. Abajo lo que se ve es agua que ha escurrido. No es que sea negra, es por un efecto óptico que se ve el agua negra, ¿ya? Hay otro rajo. Este aparentemente está en una zona tropical por la selva que se ve circundante. Seguramente todo eso estaba con selva antes. O sea, como ustedes pueden ver, la minería igual es muy... impacta mucho el medio ambiente. Muy dañina con el medio ambiente, pero es, entre comillas, un mal necesario, ¿cierto? Porque necesitamos de elementos, ya que no todo lo reciclamos, necesitamos de hierro, necesitamos cobre, y este se encuentra en la corteza terrestre, ¿ya? Depositado en yacimiento. Ahí vemos que se está explotando, por lo que veo, están explotando aparentemente carbón o hierro. Carbón o hierro, por el color del mineral. Carbón o hierro superficial. El hierro en general no tiene muy alto valor, por lo tanto tiene que estar muy concentrado. Lo mismo el carbón. El carbón tampoco tiene un alto valor, pero es necesario. Por lo tanto también tengo que explotarlo.
pero me refiero en relación al cobre. El cobre tiene un alto valor, hoy en día está como en $2,3 la libra, ha bajado mucho, ¿cierto? Por la situación bueno, primero bajó por el tema, no sé si ustedes estuvieron al tanto el año pasado, pero el año pasado China y Estados Unidos, que son los principales productores del mundo y consumidores de bienes y servicios, empezaron con una guerra comercial. Cada uno se empezó a subir los aranceles del otro, de las importaciones, ¿cierto? Estados Unidos le empezó a subir los aranceles de los productos que entraban de China y China empezó a hacer lo mismo. Entonces, eso empezó a producir una suerte de reacción en cadena en los mercados. Empezaron a bajar los precios de los insumos que utilizan los chinos y los norteamericanos, entre ellos el cobre. Hoy en día el mercado está peor todavía con el tema del coronavirus, ¿cierto? Pocas veces ha estado tan mala la situación desde el punto de vista comercial, justamente porque el coronavirus ha impactado todo el mercado, todo el mundo. Estados Unidos, China. Hay distintas teorías, algunos creen que los chinos de alguna forma hicieron esto adrede para impactar la economía del mundo y después ellos de alguna forma adueñarse de muchas empresas porque bajaron las acciones de todas las grandes empresas. Entonces, hoy en día comprar grandes empresas es mucho más fácil que hace 2 años atrás, porque bajan las acciones cuando el mercado cae. Pero es para entrar en teorías de conspiración o cosas por el estilo. Yo no creo que haya sido adrede el tema. Sí creo que fue un tema de negligencia, sí, de parte de los chinos. Pero también están los norteamericanos metidos en el tema, porque ellos, un científico de una universidad prestigiosa de Estados Unidos llegó a China a trabajar y levantar hace un par de años una empresa de investigación genética, biológica, que seguramente llevó elementos como para hacer experimentar, ¿cierto?, con la genética de ciertos virus. Algunos creen que este virus que es producto de la genética, el trabajar con virus preexistentes, y generaron este virus como una especie de, ¿cómo se dice?, para hacer bombas biológicas o terrorismo biológico. Algo de eso hay. No sé si realmente es un virus en donde metieron mano los seres humanos o realmente, de todas maneras, fue negligencia de los chinos, ya sea porque comen murciélagos y se acercan cada vez más a los animales. Ustedes han visto seguramente videos de los mercados insalubres donde compran las cosas que nosotros no comemos, ¿cierto? Yo he visto videos donde hay gatos, murciélagos vivos y ahí mismo los faenan. Entonces, obviamente es más fácil la transmisibilidad. Yo he conversado con varios científicos del área de microbiología y ellos no piensan que sea un virus creado, sino que simplemente es un virus que se traspasó por culpa de las bajas medidas de seguridad que tienen los chinos, porque comen muchas cosas crudas. En los mercados de Wuhan se ve todos los animales vivos, los van faenando ahí mismo, nadie anda con mascarilla, con guantes. Entonces, lo más probable es que se haya transmitido directamente de un organismo que está acostumbrado a tenerlo y a él no le afecta mayormente a nosotros. La transmisibilidad de un virus de una especie a otra no es simple, ¿ya? No es general, pero en este caso pasó de una especie como el murciélago a nosotros. Hay muchos coronavirus, ¿ya? No crean que hay uno solo. Este en particular ha sido bien dañino, digamos, y ha impactado a muchos países, como ustedes ven, a Estados Unidos, que es una potencia en todo sentido. Están las mejores universidades del mundo allá, Harvard, Stanford, y también les ha afectado, porque si uno toma las medidas estratégicas atrasadas, se producen brotes importantes. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Yo tengo una pregunta.
¿Cuáles son los principales países como mineros que hay en el mundo? Bueno, Chile es un país importante, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Nueva Zelandia, Australia, Sudáfrica, esos son los principales. Sudáfrica, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Chile, China también tiene harta minería. Esos son los principales países. El siglo pasado, siglo antepasado, Europa tuvo mucha minería, Inglaterra, España. Ahí comenzó la minería. Después, en la medida que fueron llegando a América, se descubrió nuevos yacimientos. Pero hoy en día las grandes potencias mineras son no solo como empresas, por ejemplo, las grandes empresas mineras o son australianas, o son norteamericanas, o son canadienses, o son sudafricanas, o son chilenas. Claro que ahí los japoneses no tienen minas, ¿cierto? Pero tienen muchas lucas. Por lo tanto, ellas compran mineras, compran acciones de mineras y así también se van adueñando del mercado. No necesariamente tengo que tener los recursos naturales para ser minero. Si tengo lucas, compro los yacimientos o compro los derechos a explotar los yacimientos. Va a depender de cada las leyes de cada país, ¿cierto? En el caso nuestro, los yacimientos son nuestros, pero nosotros permitimos que se exploten los yacimientos por quien tenga los recursos para explotarlos. Oiga, profe, Dígame. explicó sobre qué es lo que era la minería, pero ¿qué es lo que es la metalurgia? La metalurgia es los encargados de tomar el mineral de baja ley, ¿cierto?, que llega de las mineras y concentrarlo. Los metalúrgicos concentran, eso es la metalurgia extractiva, los que concentran el mineral de baja ley para darle un valor comercial. Porque así como sale de la mina, no es viable la explotación directa, no lo puedo llevar directamente los sulfuros de cobre que extraigo a la O fundición. sea que ahí hacen la separación de piedras con mineral. El estéril con el mineral, al principio hay una separación en la mina, pero después se concentra el mineral útil y se separa del estéril. Ahí hablamos de Ya. ganga ya. Cuando lo toman los metalúrgicos ya no se habla de estéril, se habla de ganga. El ganga sería lo que yo voy a botar, entre comillas. Y entonces después ya no hablamos de mineral, hablamos de concentrado. Concentrado de cobre, concentrado de hierro, ¿ya? Entonces los metalúrgicos lo que hacen es tomar la roca quebrada, producto de la perforación y tronadura, el carguillo y transporte, lo lleva a chancadores, máquinas gigantescas que lo que hacen es disminuir el tamaño del material que saqué, después eso pasa a molinos, si es que es necesario, porque no todos los procesos requieren de molinos. Cuando hacemos lixiviación, en el caso de los óxidos de cobre, no necesitamos molinos. Pero si tengo sulfuros de cobre, sí voy a requerir de molinos y para disminuir más aún el tamaño y liberar las partículas útiles. ¿Cuáles son las partículas útiles? El cobre en este caso, el cobre, que está asociado o a un sulfuro o a un óxido. Si es óxido, va a lixiviación. Si es sulfuro, va a flotación. ¿Ya? Y así con otros metales también. No es que la flotación y la lixiviación sean exclusivos del cobre. Pero son los procesos. Por un lado, la metalurgia tiene dos ramas, digamos. Uno es la pirometalurgia y la otra es la hidrometalurgia. La hidrometalurgia trabajo con soluciones. La pirometalurgia básicamente es más seca, los procesos son más secos, exceptuando la flotación. Pero después ya pasamos directo prácticamente a lo que es la fundición. Esto es a grandes rasgos, por supuesto. Yo no soy metalúrgico. Ya, profe, gracias. Ahí tenemos una imagen que nos muestra un minero, ¿cierto?, que está apuntando hacia adentro de la mina. Por razones obvias vemos que está apuntando hacia adentro, ¿cierto?, porque la luz se ve hacia afuera.
la luz principal, se entiende que ahí está la salida. Ya empezamos a hablar de elementos de protección personal. Ese hombre tiene un casco, tiene una lámpara, una batería. La lámpara está asociada a una batería, ¿cierto? Que se tiene que recargar todos los días, lo que le da una cierta autonomía por la luz. Hay partes que están iluminadas en las minas, ya dependiendo de los tamaños de las minas. Por ejemplo, en el Teniente, que es una gran minera, es la mina más grande del mundo en cuanto a minería subterránea, la mina El Teniente. Por lo tanto, tiene cientos de túneles, muchos niveles, o niveles a distinta cota. De hecho, la mina El Teniente no es una sola mina, hay varias minas que están siendo explotadas al mismo tiempo. Entonces, hay sectores, como les digo, que ya tienen luz eléctrica, donde están los casinos, donde está la posta, donde está la petrolera, donde están las oficinas de los viejos. Todo eso está iluminado. Pero hay sectores que uno está desarrollando, que no hay iluminación, por lo tanto lo único que me permite ver es la lámpara del minero. Esa lámpara que está mostrando el hombre ahí. Entonces, esa lámpara está asociada a una batería que tiene que ser recargada a diario. Se ven que tiene un casco, ¿cierto? Tiene protectores auditivos externos, protectores auditivos que le llaman sorderas, pero también utilizan protectores auditivos más pequeños, que son especies de esponjas que se ponen en el oído, esponjas de alta densidad. ¿Esas esponjas son las mismas que se ocupan en la construcción o no? Sí. Ah, ya. Esas las ocupan mayoritariamente los soldadores, ¿o no? ¿Cuál es? ¿Qué cosa? ¿La esponja? ¿La esponja? Yo no sabía que ocupen, porque no hay mucho ruido en la soldadura. No, pero los procesos, no sé, ¿están buscando? Bueno, En la construcción se ocupa harto porque mi papá tiene harto de eso. A él le dan harta por mes, le dan como esa cosita. ¿y el soldador? No, es constructor, por eso. Ah, ya. Sí, porque en cualquier lugar donde haya ruido que pueda dañar los oídos, se tiene que ocupar eso, ya por ley. Son de marca 3M la mayoría, son naranjitos, se tienen que hacer así para poder meterlo y después se expande, ¿cierto? Porque es como una esponja. Tiene que estar bien metido adentro. Y después se coloca el protector, ese mayor que ustedes ven ahí en el casco. Esos van unidos con una cuerdecita, los internos, pues, ¿no? ¿O hay unos que están separados? Hay unos separados y otros con cuerda. Mm. Con más que cuerda, es un cordón. Porque cuerda como que habla de algo más grueso, ¿cierto? Entonces, en minería tienen que ocupar los dos, los internos y los externos. ¿Por qué? Porque el interno te permite que no entre el sonido directamente al canal auditivo, pero el sonido es tan potente en minería o en metalurgia, donde hay chancadores, molinos, que el sonido tiene tal frecuencia, tal intensidad, que te atraviesa las paredes y la piel que está en torno al oído. Por lo tanto, tienes que ocupar los otros que de alguna forma protegen el canal auditivo y toda la estructura donde está el oído. Entonces no basta con los 3M o esos que son, digamos, de uso y son desechables. Estos otros no, pues no son desechables, tienen mayor duración. Y ahí, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Alguien sabe? ¿Tronadura? Están ¿Están haciendo un proceso de perforación? Eso. Eso está perforando, ¿ya? Ese equipo que se ve ahí, donde se ve un solo brazo, es el brazo del equipo, es de un equipo que se llama Jumbo electrohidráulico. Jumbo electrohidráulico. Se dice Jumbo por el tamaño, ¿ya? Pero es una perforadora grande, ¿ya? Que trabaja con energía hidráulica. Al principio habían Jumbo neumáticos, pero después se crearon los Jumbo hidráulicos. Esto ha ido evolucionando, obviamente. Al principio estaban las perforadoras manuales, aún todavía se utilizan, que ocupan
energía neumática, aire comprimido. Hoy en día las grandes mineras o los que tienen los recursos o mediana minería utiliza jumbos como ese que está ahí, jumbo electrohidráulico. Pero ahí estoy viendo solamente el brazo del jumbo. ¿Ya? Este es el brazo, eso que está colgando ahí son por donde van las mangueras de aceite hidráulico a presión que me mueven una cosa que está ahí que se llama perforadora. ¿Ya? Eso que está ahí le llaman corredera, y ahí va una perforadora que se va moviendo y con eso va penetrando, ¿cierto? Con el acero de perforación, el cerro. ¿Eso Ahí va girando en círculo mientras va perforando o cómo es? sí, en círculo. Pero no eso, pues, una barra que está ahí. No, sí, pues la que se ve más adelante. O sea, una barra está girando y golpeando a la vez, porque es roto percutivo. La perforación es roto percutivo, o sea, golpe y giro, golpe y giro. No solo rotación. Ahí se ven algunas perforaciones. ¿Y Ahí cómo ellos saben en qué punto exacto tienen que penetrar, digo, hacer los hoyos para poder sacar los materiales? esa es la pega de ellos, hacer los hoyos. Otro viejo, el ingeniero, calcula el diagrama de disparo y ellos les pasan el diagrama de disparo y les dicen, mira, ahí están los tiros que tienes que hacer. Los tiros son las perforaciones. Entonces ellos marcan con pintura dónde van a perforar. Otros que tienen equipos más avanzados toman la plantilla del diagrama de disparo y lo proyectan con láser en la frente es donde está perforando el viejo. Eso que está ahí es la frente, donde está perforando. Ahí se ven tiros que ya han hecho, ¿eh? No sé si los ven ustedes. Los hoyitos que están en la roca. Sí. Esos tiros tienen 3,2, 3,8, 4 metros de profundidad. Y ahí es donde se coloca el explosivo para seguir desarrollando el túnel. ¿Ya? Esa perforación que están haciendo ahí es perforación de desarrollo. Perforación de desarrollo. ¿Por qué? Porque el jumbo que están ocupando es un jumbo de desarrollo. Los jumbos de desarrollo son para hacer tiros horizontales. Los jumbos que hacen tiros horizontales o con tendencia a la horizontalidad, porque ahí está haciendo un tiro inclinado, ¿se dan cuenta? Pero no está haciendo tiros, yo creo, en ese momento. Lo que está haciendo es ocupando el jumbo para botar una roca suelta. Porque en general los tiros son horizontales. Entonces, cuando ocupamos perforación horizontal o con tendencia a la horizontalidad, hablamos de jumbos de desarrollo. Hay otros jumbos que tienen diámetros mayores, que son para hacer tiros radiales. ¿Ya? En forma de abanico. Esos jumbos se llaman jumbos radiales o de producción. Jumbos radiales o de producción. Ahí tengo una imagen, ¿cierto?, de un jumbo de desarrollo, como el jumbo que estaba recién mostrando. Ese sería un jumbo de desarrollo afuera, ¿cierto? Afuera, no en la mina. Ahí se ven las características físicas, ¿cierto?, del jumbo. Tiene un techo, ¿cierto?, que le permite al viejo trabajar de una forma más segura, por si cae material del techo. Tiene neumáticos, tiene un motor diésel atrás. Ese motor diésel lo que hace es permitirle desplazarse al equipo y llegar a su punto de trabajo, pero también una vez que está instalado en su posición para perforar, una vez que ha bajado, estas gatas hidráulicas, que son estabilizadores. ¿Ven el mouse o no? Sí. Ya. Sí. Esos estabilizadores se bajan para aferrarse más al piso y trabajar con mayor estabilidad, ¿ya? Porque todo este equipo se mueve bastante, porque tiene equipo, estamos hablando de un motor más o menos grande que tiene, ese motor diésel grande mueve a su vez una bomba hidráulica, esa bomba hidráulica levanta presión hidráulica o energía hidráulica que finalmente pasa a través de estos tubos que ustedes ven ahí, que son mangueras de alta presión, que me llevan el líquido hidráulico o la presión por ejemplo, para poder mover este equipo, porque tiene cilindros hidráulicos que trabajan con presión hidráulica, cilindro hidráulico, y a su vez
ese aceite hidráulico a presión me permite que esta cosa que está ahí, esa es la perforadora. Esa es la perforadora en sí. Y a través de la energía hidráulica se mueve eso que está ahí, que es la barra de perforación. La barra de perforación. Esa barra de perforación, como les decía, golpea y gira. Ahí en la punta debería estar el bit que es lo que se enfrenta a la roca. Pero detrás del bit está la barra de perforación que permite el golpe y el giro del bit en el cerro. Entonces eso es un jumbo hidráulico. Un motor diésel que me permite llevar el equipo a terreno. A su vez, una vez que está estabilizado el equipo, ese motor me sirve para mover una bomba. Esa bomba levanta presión hidráulica. Hay un aceite, un almacén de aceite en el equipo. Ese aceite se empieza a mover con la bomba y empiezo a generar presión, ¿ya? Presión que me permite mover el equipo a través de los cilindros hidráulicos que hay en distintas partes para mover los brazos, y también me permiten mover un pistón que genera la rotación, perdón, un pistón que genera el impacto, y un mecanismo que me permite el giro, ¿cierto?, de la barra de perforación y a su vez del bit que está enfrentando el cerro. Eso es un jumbo electrohidráulico. Hay equipos que el motor diésel mueve la bomba, o la mayoría, porque dije electrohidráulico, ¿se acuerdan? La mayoría tienen un motor eléctrico que tengo que conectar a una red trifásica. Atrás hay como una carretilla de un cable grueso, de más o menos 1,5 pulgadas, que es enchufado en una red trifásica, y esa energía me sirve para mover un motor eléctrico que a su vez levanta presión, y es el encargado de inyectar presión hidráulica. O sea, puede haber un motor eléctrico o utilizar el mismo motor diésel para mover la bomba hidráulica, ¿ya? La mayoría utiliza un motor Profe, eléctrico. Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? claro. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si yo no estaba en su lista, tampoco la de la profe? Y la profe en la mañana no hizo clases. Por lo que yo estoy escuchando y estoy viendo que está haciendo clases, pero yo no estoy en su lista. ¿Y dónde puedo yo, o sea, esta clase usted no me la va a poder mandar a mí porque yo no estoy en su lista? ¿Tú no, ¿Cómo lo hago yo ahora? no te chocaba con ningún ramo ahora? A mí me ha llegado un solo correo de la que fue en la mañana. Y yo me tuve que salir de la clase de la profe en la mañana porque supuestamente ella iba a estar en su clase, en su lista. ¿En Pero la yo no mía? estoy en ninguna de las dos clases, Ya. o sea, en ninguna de las dos listas. Bueno, aparentemente estás conmigo porque no tiene elemento de matemática ni física. Entonces lo que puedes hacer, porque yo antes de subir el video al aula tengo que subirlo a un canal, o si no reventaríamos el aula, ¿cierto? Levantando los videos por lo que pesan. Entonces Ujú. yo subo estos videos a mi canal, puedes buscarme por Marcelo Rojas Vidal, por el momento, porque Ya, después se supone que vas a estar inscrita en mi ramo, por lo tanto vas a poder acceder al aula directamente. Y ahí ya, usted me está confirmando que yo voy a estar en su ramo. yo no te puedo confirmar eso porque yo no ordeno los horarios. Lo que te puedo decir es que como no tienes elementos de matemáticas ni física a esta hora, lo más probable es que estés conmigo o tengas que estar conmigo. Eso finalmente te lo debe asegurar el jefe de carrera, Luis Ya. Gutiérrez M. Luis Profe, yo tengo Gutiérrez otra M. duda. Dígame. Lo que pasa es que, por ejemplo, estábamos con la profe Tania hoy en la mañana y yo no estaba en su lista, estaba en la lista de usted, en la lista A. Y yo recién no aparecí en su lista, po, pero lo que pasa también es que, por ejemplo, yo tengo tope de horario. Ya, estaba mostrándole ese jumbo.
Ya, ahí hay un viejo que está chayando. Chayar se llama. ¿Por qué? Porque ese aparato que tiene en las manos se llama chaya. Chaya. Eso se hacía en el siglo XVIII, en el siglo XIX, hasta en el siglo XX, se hacía en el Marga Marga y en otras partes. ¿Cuándo se chaya? Cuando se han encontrado pepitas de oro. Entonces se toma del fondo arena con, se supone, elementos valiosos en el fondo y empiezo a moverla con una cierta inclinación para que el agua se vaya llevando lo más liviano. Y lo más pesado, por ejemplo el oro, va quedando en las canaletas que tiene esa chaya. Va quedando en las canaletas, tiene una suerte de canaleta, entonces va quedando el oro retenido porque pesa más. Y el agua se va llevando la arena o el material estéril. Eso se llama chayar. Hasta el día de hoy algunos chayan en el Marga Marga. Pero la gran mayoría del metal ya se lo llevaron los españoles ya, y los chilenos después de que se fueron los españoles. Ahí tengo un rajo, ¿cierto? Ya vimos algunos rajos. Se puede apreciar maquinaria pesada, camiones fuera de carretera. ¿Qué más pueden ver ahí? Básicamente hay camiones fuera de carretera y vermas. Bancos, sí, bancos. La rampa, ¿cierto? La rampa que une los bancos. Todo eso que está ahí en curva es la rampa que me permite, me va uniendo los bancos, ¿cierto? Para que los equipos puedan acceder a los bancos. De esa forma son las rampas que me van uniendo distintos niveles en minería a cielo abierto. En minería subterránea también hay rampas, ¿ya? Pero lo que une no son bancos, sino túneles. Ajá. Ya, ahí tengo un camión fuera de carretera, ¿ya? Son los camiones que se utilizan en minería. Es un Komatsu japonés 930. Es uno de los camiones más grandes que existen en el mercado. Komatsu 930. Lo que ustedes ven ahí es un tremendo radiador, ¿cierto? Que te indica que hay un motor ahí, un motor a combustión interna. Son motores diésel los que utilizan estos camiones. Pero ese motor diésel no es el que me mueve el camión. Ese motor diésel lo que hace es generar electricidad a través de un alternador que está conectado. Este motor está conectado a un alternador hacia atrás, y ese alternador es como un dínamo gigante que permite a través de energía eléctrica mover las ruedas traseras. ¿Ya? ¿Alguien me quiere hacer una consulta? Sí, profe, yo. ¿Ya? Que mi duda es, ¿cuánto para pesar unos camiones de esos? ¿Cuántas toneladas? Hartas, pues. Hartas toneladas. No me sé los pesos de todos los equipos, pero muchas toneladas. Piensa tú que una camioneta común y corriente, una Terrano, pesa 1800 kilos. Un Hammer, ¿ubican los Hammer? Sí. Pesa 2,5 toneladas. Entonces este equipo es fácilmente de pesar 30, 40 toneladas. ¿Ya? Lo importante es que tienen una capacidad enorme también. Puede llevar hasta 400 toneladas de mineral. 400 toneladas de mineral. Entonces, si bien pesa harto, también puede mover harto. Lo que les quería decir es que si quieren saber datos más en detalle, después los vamos a ver en un ramo que se llama Carrillo y Transporte. ¿Ya? Entonces, aquí, la idea de este ramo es justamente introducirlos dentro de lo que es la minería y la metalurgia. Entonces, tanto detalle no vamos a hilar tanto detalle fino. Ya después vamos a ver en Carrillo y Transporte detalles más finos de los equipos. Entonces, para no perder el hilo, les decía que hay un radiador, atrás está el motor diésel. Ese motor diésel lo que hace es mover a través de su eje, ¿cierto? El cigüeñal está conectado a un eje perpendicular al cigüeñal, y ese eje lo que hace es mover un alternador. Ese alternador lo que hace es generar energía eléctrica, o sea, la energía mecánica la transforma en energía eléctrica. Esa energía eléctrica finalmente alimenta dos motores que están en las ruedas traseras, donde estoy poniendo el mouse. Ahí hay un motor eléctrico y en su par
para el lado izquierdo mío, también hay un motor eléctrico que mueve estas ruedas. Entonces la tracción es trasera. En general, los grandes equipos, desde las camionetas para adelante, son de tracción trasera. ¿Ya? Entonces tengo motores eléctricos ahí enormes que mueven estas ruedas. Ese motor eléctrico es alimentado con energía que genera este propio camión a través de este motor diésel y un alternador. ¿Ya? Me imagino que no todos sabían eso. Entonces, porque muchos creen que el motor diésel es el que mueve el equipo, y no es así. ¿Ya? Si tuviera que generar a través de un motor a combustión interna el movimiento, el motor tendría que ser más grande aún, por el peso, el tonelaje que tiene este camión. Acuérdense que no es para andar en vacío, la idea es cargar mineral o cargar estéril. ¿Alguna otra consulta? Ya, volviendo, ahí tengo otro camión, ¿cierto? También es Komatsu 930, si no me equivoco. Y ahí hay una camioneta que está como a 5 metros del camión, o quizá un poco más, y aún así, siendo que está más cerca de la cámara, aún así se ve pequeña. Imagínense el tamaño del equipo. Todo es caro en minería, sobre todo en la gran minería. ¿Cuánto vale un neumático, creen ustedes? ¿Un neumático del camión? 5 millones. ¿Cuánto dijeron? 5 millones. Son 2 palos. ¿2 millones? 10 millones me la juego. 10 millones. Uno dijo 5 millones. Cada neumático vale entre 45 y 50 millones de pesos. Cada neumático. O sea, cada neumático, me puedo comprar 3 camionetas con cada neumático. 3 camionetas. Entonces, todo es costoso en minería. Esos neumáticos se gastan rápido. Estamos caminando sobre roca, no hay pavimento ahí. Rocas con cantos afilados. A veces en la primera postura, si el viejo no sabe manejar bien el equipo, se puede pitear un par de neumáticos. ¿Ya? Estamos hablando de muchos recursos. Entonces, hay empresas que se dedican a vigilar los neumáticos. Hay sensores que se van colocando en los neumáticos para los cambios de presión, y hay gente que está constantemente monitoreando los neumáticos después de cada turno y antes de cada turno, para ver si hay ciertas fisuras donde se puedan seguir agrandando, y van reparando esos neumáticos. Hay una empresa que se dedica a eso, se llama Bailac, pueden verla por internet, Bailac. Ellos se dedican a la mantención de neumáticos, o sea, van tratando de alargar la vida de los neumáticos. Por lo mismo, porque son muy caros. Cada neumático vale más que un Mercedes-Benz, imagínense. De la línea media, cada neumático. Porque hay Mercedes-Benz de 150 millones, pero un Mercedes-Benz de rango medio vale 35, 40 millones de pesos. O un BMW, o un Audi, que son de la misma línea más o menos de costo, ¿cierto? Están dirigidos al mismo mercado. Ahí tengo otro rajo. Este, si no me equivoco, es... si no me equivoco, esta mina es el Soldado, si no me equivoco. Este está cerca, en Nogales, ¿cierto? También se ven los bancos claramente. Todo lo que hay que hacer para empezar la explotación. Hay que hacer caminos, ¿cierto? Caminos de buena calidad. Hay que hacer los bancos. Hay que hacer, si estoy lejos de una ciudad, tengo que hacer un campamento. Para aprovechar bien los equipos, tengo que tener un chancador primario en la mina para chancar el material más grande y poder llevarlo ya reducido a la planta. Tengo que tener perforadoras, tengo que tener talleres que me permitan reparar o hacer una mantención a los camiones. A ver. Maricel, no, Marcel, perdón. Marcel, dime nomás. Que mi duda es de
¿Cuál es la granulometría del chancador primario? Bueno, después vamos a ir viendo esos detalles en ramos más adelante, ¿ya? Acuérdate que yo no soy metalúrgico, soy ingeniero en mina. Después eso se lo va a poder preguntar a Luis Gutiérrez, pero en general podemos meter colpas de tamaños de medio metro de diámetro y sale reducido a 3, 4 pulgadas o menor. Ahí tengo un equipo, ¿cierto?, de minería subterránea. Esto es un cargador frontal, pero es un cargador frontal de bajo perfil. Cargador frontal de bajo perfil. ¿Qué significa eso? Que está hecho para trabajar en espacios pequeños, por eso es de bajo perfil, ¿ya? Es bajito, es más ancho, sí, o tiene el mismo ancho que uno convencional, pero es más bajo, está más achatado, lo que le permite trabajar en espacios más reducidos. En general, todos los cargadores frontales, como les dije, este es un cargador frontal, está compuesto por dos chasis, un chasis trasero y un chasis delantero, y están unidos por una parte central articulada. Estos neumáticos también son caros, no tanto como los anteriores, pero también son muy caros. Piensen ustedes que un neumático de una camioneta F-150 vale como 250.000 pesos, ¿ya? Entonces, estos neumáticos son especiales, no son para andar en cualquier lado, no son diámetros menores, también son muy caros. No tanto como los anteriores, pero por lo menos 1.000.000 de pesos costará cada uno. También está protegido el hombre ante desprendimiento de material. El hombre aquí va de lado, ¿ya? Va como estoy yo, sentado, y el frente está hacia mi derecha y la espalda está hacia la izquierda. Así va manejando. Entonces el hombre ahí va de lado, mirando saliendo del computador, ¿cierto? Y el frente es ese, entonces mira para el lado izquierdo de él y hacia la derecha cuando retrocede, ¿ya? Porque es un equipo tan largo que para no dar la vuelta completa, ¿cierto? Se mueve hacia la izquierda, se mueve hacia la derecha. Eso se llama entonces LHD, o SCOOP también le llaman, SCOOP, S-C-O-O-P, S-C-O-O-P, SCOOP o LHD. LHD hace referencia a lo que hace el equipo, que es cargar, acarrear y descargar, pero en inglés, load, haul and dump. Por eso es LHD. Ya, chiquillos, yo creo que por el momento vamos a parar y retomamos más tarde, ¿ya? Yo creo que con el mismo link? ¿A qué hora, profe? voy a pasar la lista primero. Ajá. Profe. Nos vemos más rato a las 5. Chao, que vaya bien. Cabrón, no se pueden quedar conectados. O cuando el profe apaga la web se nos va.